Bienvenidos a la segunda clase de la Diplomatura Universitaria en Sistemas Electrónicos Embebidos. Este es el segundo encuentro que tenemos del primer módulo, la primera materia dentro de la diplomatura, que se llama Fundamentos de la Electricidad y la Electrónica. Es el segundo encuentro y el primero que tenemos 100% asincrónico. Tuvimos la primera clase teórica, sincrónica, y hoy hacemos un complemento con este video y algunas prácticas para que realicen en sus casas. Dentro del contenido teórico del módulo, destacamos magnitudes eléctricas, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, componentes eléctricos y electrónicos básicos, y circuitos eléctricos básicos, perdón. En esta mini clase les vamos a hablar de instrumentos de medición en corriente continua para dejarles algunas prácticas y que en el próximo encuentro sincrónico sí podamos ver dispositivos electrónicos básicos, operaciones lógicas, corriente alterna, tipos de señales e instrumentos de medición en corriente alterna. Todo eso será el tema de estudio de la próxima clase. El día de hoy nos abocaremos a instrumentos de medición, instrumental de laboratorio, diría yo, y les dejaremos algunos ejercicios para que puedan empezar a trabajar. Un poco reforzando la idea de cómo nos vamos a dividir, estamos precisamente en el segundo paso de este esquema. El primer paso ya fue netamente completado con la clase sincrónica de esta semana. La clase que viene será el lunes y será la próxima clase sincrónica, donde trabajaremos los temas que antes detallé. Haremos algo de práctica sincrónica para al final de la segunda semana hacer un trabajo práctico y dar lugar así al inicio del siguiente módulo en la diplomatura. A la clase esta asincrónica la titulé Práctica Eléctrica y dividí algunos tópicos esenciales que vamos a abordar. Como les decía, instrumento de laboratorio, donde destaco multímetro y fuente de corriente continua. Vamos a hacer algunos ensayos sobre visir, les voy a contar qué es visir, y vamos a ver algo de corriente, tensión y resistencia, y vamos a hacer algo de práctica y gran parte va a quedar para ustedes de leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff. Entonces, me gustaría que pausen el video un segundito, cuando después termine de decir esto, y reflexionen si saben lo que es un multímetro, dónde escuchar un multímetro y para qué se usa. Una vez que pausen el video, continúen y viene la explicación. Bueno, un multímetro es un sistema que usamos, un sistema eléctrico electrónico, que usamos los electrónicos y muchas ramas de la ingeniería y muchísimos técnicos en su día a día. Es diría yo, un sistema que me permite, un instrumental que me permite tomar mediciones eléctricas o electrónicas de manera muy sencilla, muy fácil de configurar, muy fácil de utilizar y completamente portable. Si bien hay multímetros de banco, lo más común es ver estos portables, ¿sí?, que uno puede llevar al campo y al campo de acción, al campo de operación y tomar mediciones. Vamos a ver hoy algunas de las funciones básicas y vamos a ir completando en las próximas clases su uso o manejo. Estos multímetros que tengo acá, en Tinkercad los vimos resumido como un pequeñito instrumental capaz de medir tensión y corriente, también resistencias, que solo se configuraba. Tocábamos un botón, le decíamos quiero medir tensión y solito se configuraba. Bueno, vamos a ver que todos aquellos que en sus casas tengan uno, no es tan directo de configurar, pero tampoco es muy complejo. Podemos ver distintos en la pantalla, ¿sí? Vemos uno analógico, quizás asociado con los sistemas más viejitos, pero no, nada que ver. Hay multímetros analógicos de muy buena calidad de laboratorio, que son muy actuales, pero lo cierto es que ustedes, si se inician, y yo y cualquier ingeniero hoy, si se tiene que comprar uno para salir a pistas rápido para el día a día, se va a comprar uno digital, que son estos que tengo acá. Algunos más económicos, como este naranja, y algunos un poco más elevados en su valor, como este Unité o este marca Fluke, que son de mayor jerarquía, instrumentos de más calidad. Probablemente este Fluke sea un multímetro para toda la vida, probablemente un multímetro así me dure muchos años dependiendo del uso que le dé y cumpla su vida útil en algún momento. Pero hay una diferencia muy grande entre los digitales que les estoy mostrando, además de la calidad y probablemente el precio, es que hay algunos que son lo que llamamos autorrango, es decir, decimos, che, quiero medir tensión y no hace falta seleccionar el rango. Y hay otros, como es el caso de estos dos, digitales, que me hacen elegir más o menos el rango de lo que voy a medir. Por ejemplo,
Si quiero medir una fuente de tensión, que es un componente que ya vimos, o una resistencia, para hacerlo más concreto. Quiero medir una resistencia y tengo que decir, bueno, voy a medir una resistencia más o menos de este valor. Tengo que seleccionar a mano ese valor. Estos ya lo hacen de manera automática y por ahí son un poquito más caros. Bien, veamos algunas de las funciones más básicas de los multímetros. Una de ellas es el elemento para probar diodos, y la función, mejor dicho, para probar diodos. Nosotros lo vamos a usar para medir continuidad, que es este que remarco acá en un círculo rojo, o lo pueden encontrar también de esta forma. En esta función, si yo muevo la perilla hasta esta función y enciendo el multímetro, o enciendo y muevo la perilla, voy a poder medir si un cable tiene continuidad. En concreto, agarro un cable de extremo a extremo y mido continuidad. Si tiene continuidad, es decir, si hay un cortocircuito allí, va a sonar un pitido. Y si no, no va a sonar nada. Ahora, Walter, no me explicaste todavía cómo conectar, porque veo un montón de terminales, en este caso 3 y en este caso 4. Bueno, veámoslo. Les voy a dar una explicación lo más genérica posible. Puede que en su instrumental sea un poquito diferente, pero en términos generales no varía de esto. Vamos a encontrar generalmente un terminal COM, de común, ¿sí? Al que vamos a conectar el negativo, por eso es del color negro. Tanto en este como en este, la masa del terminal COM se conecta acá, ¿sí? Y después, dependiendo de las funciones que yo voy a usar, el positivo puede conectarse en alguno de los otros terminales, ¿sí? Por ejemplo, si quiero medir tensión, resistencia o corriente en el orden de los miliamperes, conectaré el positivo acá. Si quiero medir corrientes más grandes, deberé conectarlo en este terminal. ¿Qué pasa si lo conecto mal? ¿Puedo tener algún inconveniente? Sí, puede llegar a darse el caso que queme un fusible que tiene dentro el multímetro, pero en el peor de los casos cambio el multímetro y ya. El fusible, perdón, y ya. Bueno, hay multímetros un poquito más complejos, más completos, que miden, por ejemplo, corrientes del orden de los microfaradios, eh, y tienen algunas funciones más, pero no demasiado. Por ejemplo, este multímetro además mide frecuencia, que este caso no lo tiene. Bueno, iremos avanzando a lo largo de la clase en algunas de las funciones. Y tenemos en ambos casos dos terminales para conectar, acá o acá, transistores, para probar transistores NPN o PNP, pero eso es un tema que no vamos a abordar por ahora. Es más, incluso hay multímetros que tienen para medir temperatura. Puede que les venga con una termocupla y un enchufecito para medir temperatura. Bueno, es una función muy sencilla de usar, en la que conecto, pongo la termocupla donde quiero medir y la puedo medir directamente. Bien, avancemos. Multímetro en configuración de medición de tensión. Hasta ahora no vimos corriente alterna, solamente vimos corriente continua. Entonces, ¿cómo hacemos, Walter, para medir una fuente de tensión? Tengo una batería, quiero ver qué tensión tengo. Bueno, veo DC de directa, B, la B de tensión. Y tengo que colocarlo en el rango que considere máximo o que va a estar inferior la tensión. Es decir, si yo pienso que voy a medir una fuente de tensión de 30 voltios, bueno, 20 se queda corto porque hasta 20 me puede mostrar, más no, tendré que colocarlo en el rango de 200. Y ahí podré medir 30 voltios. ¿Qué pasa si no sé? Bueno, voy desde el más grande hasta el más chico hasta que puedo medir. Y en caso de que me pasé, bueno, no pasa nada. El instrumental me va a mostrar un 1 o un punto que va a significar que no puede tomar esa medición, tengo que correr a una escala más. No hay problema, no pasa nada. Algo muy similar tengo acá, en lugar de decir DC-B, dice la B sola y me hace este simbolito que significa corriente continua. ¿Sí? La corriente alterna la tenemos con una ondita y la corriente continua con dos líneas nada más, o una línea y una línea de puntos. Para medir resistencia, lo mismo. Selecciono en el ómetro, giro esta perillita o giro esta perillita hasta el ómetro, selecciono la escala y mido resistencia. Y en el caso de corriente, ¿sí? De corriente, lo puedo hacer con esto DCA. Obviamente recordemos que para medir corriente colocamos el multímetro en serie, ¿sí? Y llegado el caso, puede que para la corriente tengamos que cambiar la posición del cable. Nada más que eso. Multímetro, un instrumento muy sencillo, lo volvemos a ver, algunas funciones más cuando veamos corriente alterna, pero no va a haber mucho más para aclarar, porque voy a poder medir tensión y corriente, solo que
en alterna. ¿Cómo lo detecto? Bueno, van a ver que tengo como una ondita indicando alterna. Y en este caso, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Eh, mm, acá. Tensión la ve en alterna. Puedo medir hasta 750 o hasta 200 en una o en otra escala. Bueno, otro instrumental relacionado con la corriente continua que vamos a tener siempre en nuestro banco cuando nos dediquemos a la electrónica, pueden no tenerlo hoy en día, obviamente no es un alimento requerido, pero es muy común ver una fuente configurable, una fuente de banco en la que yo puedo poner una tensión, establecer una tensión y decirle hasta qué corriente puede entregar. Hay algunas de salida simple, como esta, un poquito más económica, en donde fijo la tensión, fijo la corriente y conecto los cables, muy sencilla de usar. Hay otras un poquito más complejas, con dos salidas, tres salidas, la posibilidad de conectar internamente esas dos salidas en serio o en paralelo, muy sencillo. ¿Cuál es un elemento, y lo tengo acá chiquito abajo, como para que no aparezca tanto, pero debe estar? Un elemento que hemos tenido todos los que nos iniciamos, por ahí cuando no podemos comprar esto o estamos iniciándonos en la electrónica, una fuente de computadora. Las fuentes de computadora tienen varias salidas. Por ejemplo, tienen presente 12 voltios, tienen presente 3,3, tienen presente 5. Entonces, bueno, es una forma muy sencilla. Se atrevió un poco más, la abrió y puso unos conectorcitos, pero podría directamente cortar los cables y usarla, digamos. Es una primera salida eh, a pistas con la electrónica. También podrían usar un cargador viejo de celular para sacar 5 voltios, o una batería que tengan disponible. También una muy rápida es una batería de 9 voltios. Bueno, nos iremos perfeccionando a medida que iremos avanzando en este mundo de los sistemas embebidos. Entonces, el primer objetivo de esta clase es mostrarles un poquito, no demasiado, un primer uso, un primer acercamiento al laboratorio remoto que tiene nuestra facultad. La Facultad de Ingeniería dispone de una herramienta que se llama Visir, que es un laboratorio remoto. Para ustedes, en la interfaz va a ser como un simulador. ¿Qué es un simulador? Un simulador es un software corriendo, simulando componentes reales, por ejemplo, resistencias, fuentes, etcétera, que responde a leyes matemáticas. Dice, bueno, pongo un simbolito de una fuente y esto va a intentar entregar tensión. Ok, pongo un simbolito de una resistencia y atrás de ello una resistencia ideal modelada a través de la ley de Ohm. En la FCI ya tenemos, en la Facultad de Ingeniería, un laboratorio remoto. ¿Qué es un laboratorio remoto? Un laboratorio que literalmente existe y vive físicamente en el segundo piso de la Facultad de Ingeniería, al lado del baño de damas, eh, en donde si yo realizo un ensayo desde mi casa, se lanza el ensayo y se hace en tiempo real allí. Es decir, estamos midiendo con multímetros físicos existentes, reales, a componentes reales. Y sabemos que los componentes reales están inmunes a ruidos, a temperatura y también a procesos de fabricación que no necesariamente me van a dar un componente perfecto. Por ejemplo, vamos a medir una resistencia de 1 kilo ohm y vamos a ver si el fabricante me entrega realmente una resistencia de 1 kilo ohm o algo muy parecido a eso. Bueno, en concreto, voy a minimizar la presentación y me voy a ir al campus. Van a ver que acá abajo de todo, todavía ustedes no lo tienen, va a estar habilitadísimo en breve, el acceso al laboratorio remoto del FCI. En este acceso al laboratorio remoto van a poder acceder a una página como esta, en donde tendrán acá disponible el Visir. En el Visir se van a encontrar con manuales y guías y se van a encontrar con una interfaz como esta. Una protoboard, un simbolito de más que me permite agregar componentes reales que existen y viven y están alojados en la FCEIA. Un multímetro, muy similar a lo que veníamos viendo, que existe también en la FCEIA. Un generador de funciones que queda por un poquito más adelante, pero también lo vamos a ver. Un osciloscopio y una fuente, que es lo que les mencioné antes, de corriente continua. Entonces, veamos algo muy sencillito. Veamos acá, por ejemplo, yo tomo una resistencia. Que hago acá una aclaración. Perdónenme la interrupción. No todos los circuitos que yo quiera hacer están habilitados. ¿Por qué? Si yo agarro un simulador, puedo armar el circuito que yo quiera y lo simulo. En el caso del laboratorio remoto, hay restricciones físicas que debo contemplar
para que no se queme nada, para que me den las conexiones, etcétera, etcétera. Por lo cual, no todos los circuitos están permitidos. No es que ustedes van a poder hacer cualquier circuito, sino algunos que están estrictamente habilitados por el administrador. Por eso acá en manuales figuran los circuitos que puedo yo hacer. Entonces, elijamos, por ejemplo, resistencia de 3.2K. Me la pone acá en un apartado, la puedo llevar a la protoboard y puedo venir y conectar el multímetro. Fíjense, acá tenemos un multímetro, acá tengo los terminales para medir tensión y resistencia y acá los terminales para medir corriente. Bueno, midamos resistencia, elijo los colores del cable. Nadie me venga a pelear por los colores, por favor, elegí solamente al azar. Vamos a elegir rojo y negro. Y ponemos un extremo de la resistencia en el ómetro y el otro extremo. Sabemos cómo ya se maneja una protoboard, lo vimos en la clase pasada. Y vamos a ver qué pasa cuando yo me voy al multímetro, elijo que quiero medir resistencia y digo realizar medición. Físicamente, en la Facultad de Ingeniería, acá a unas cuadras de mi casa, se hizo ese ensayo en este momento. Y fíjense que la resistencia que acusaba ser de 3.2 kilo ohm, en realidad, medida, si yo me voy al multímetro, es de 3.293. Bueno, un valor muy parecido, pero sabemos que los componentes reales distan de los componentes ideales. ¿Qué más podríamos medir? Bueno, podría yo colocar una fuente de tensión limitada hasta los 6 voltios. Vamos a elegir otros colores, así no hay nadie que se me enoje demasiado. Vamos a poner acá más 6 voltios, vamos a conectar el azul también, así somos inclusivos futbolísticamente. Y intentamos realizar la medición. La realizó, pero no configuramos la fuente. Me había olvidado de eso. Así que vamos a venir acá, vamos a poner, por ejemplo, 2 voltios o 3 voltios. Vamos a ir al multímetro, vamos a realizar medición y bien, tenemos 2.092 voltios. Perdón. No movimos el ómetro de resistencia. Vamos acá. Realizamos la medición y ahora sí tenemos menos 2 voltios. ¿Qué pasó? ¿La habré conectado al revés? Bueno, sí, no pasa nada. Menos 2 voltios. Estamos bien. Bueno. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué más podríamos ver acá? Multímetro. Bueno, podríamos quizás medir el equivalente de dos resistencias en serie. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar la fuente un ratito. Tenemos una resistencia de 3.2K. Vamos a poner una de 32K y veamos qué ocurre. Vamos a ponerla en serie y vamos a medir acá resistencia serie. Sigue en serie. Venimos acá, multímetro, volvemos a ómetro. Este es de autorrango, no tenemos que elegir el rango, se setea solo. Realizar medición, 3.2K. Ok, ¿estará bien? ¿No estará bien? ¿Se cumplirá la ley de Ohm? ¿No se cumplirá? Bueno, se los dejo de tarea, se los dejo como para, en estos días les habilito el acceso, se los dejo para jugar un poquito, medir corriente, medir tensiones. Y esto, obviamente, si ustedes tienen los dispositivos físicos en sus casas, no les voy a hacer entrar al laboratorio remoto para medir resistencia. Pero para todos aquellos que no tengan la posibilidad de medir con un multímetro, bueno, este es un acercamiento más a lo real. Si bien es a distancia y es remoto, es un laboratorio que está y que existe. Entonces, bueno, podríamos probar, qué sé yo, una resistencia de 1K, eh, ver qué pasa, veamos qué pasa. A ver, puede ser el caso de que no me permita una conexión, veamos qué pasa. Acá está, perfecto. Me dice, este circuito no puede ser construido porque puede que sea, eh, no, que pueda sea riesgoso para el visir. Entonces el administrador lo tiene bloqueado esta combinación. Bueno, verán ustedes en la lista de manuales y guías los circuitos disponibles. Sin embargo, en general, una o dos resistencias en serie, una o dos en paralelo, están todas habilitadas, así que bueno, lo pueden probar. De todas maneras, era como para que se familiaricen con la interfaz. El mayor jugo, el mayor provecho, se lo vamos a dar la clase que viene, cuando ya conectemos diodos, cuando usemos el generador de funciones, el osciloscopio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que, bueno, era como para presentarles esta herramienta y que hagamos algún primer pequeño ensayito. Todo esto que vimos acá lo pueden hacer con Tinkercad, no lo necesitan en laboratorio estrictamente,
Pero bueno, es una mirada que siempre nos gusta tener de un acercamiento a lo real. Sin más preámbulo, volvemos a la presentación y seguimos adelante. Acá yo en este lugar les propongo hacer un recreíto de no más de 5 minutos, tampoco es que venimos con una grabación de muchas horas, pero si quieren, lo desean, acá sería un buen momento para hacer un recreo, pausar el video y hacer un recreo de unos 5 minutos, hacer un mate, un café, ir al baño y regresar. Bueno, si están acá es porque o no pausaron el video o ya terminó su recreo y la idea es dejarles un poquito de práctica para que trabajen en sus casas y eventualmente lo retomemos la próxima clase sincrónica. Acá tienen dos imágenes de un Arduino Uno y de un SP32. Venimos hablando de Arduino, de SP32, lo mencionamos, y puede ser que hay gente que esté muy familiarizada, pero puede que haya gente que nunca en su vida haya visto uno. Entonces, si bien no vamos a trabajar estrictamente con Arduino ni con SP32 todavía, recién lo vamos a hacer la semana que viene, no, la otra, ya nos falta muy poquito, pero como para poner un ejemplo y empezar a familiarizarnos con esto de, che, una fuente. ¿Y no puede ser el Arduino una fuente? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. En una manera muy resumida, y después lo vamos a ver en detalle, permítanme esta mini resumen, tanto el Arduino como el SP32 para nosotros van a ser mini computadoras, ¿sí? Van a ser sistemas que tienen un microprocesador, que tienen memoria, que tienen periféricos de entrada y salida, al igual que una computadora, mini computadoras, con recursos un poco más limitados, pero mini computadoras al fin. Y dispositivos que yo puedo encender o apagar una salida. ¿Quieres encender o apagar una salida? Bueno, lo puedo programar, ¿sí? En el siguiente lo programo para que ante un evento, por ejemplo, estoy midiendo nivel de agua, cuando llegue a un nivel de un tanque, prendo una salida. Esa salida puede ser una alarma, puede ser una luz, puede ser algo. ¿Qué pasa? Para el caso del Arduino, el prender una salida es poner una salida, uno de todos estos pines acá, en alto. ¿Qué significa ponerlo en alto? Ponerlo en 5 voltios. Y ponerlo en bajo, apagarlo, es ponerlo en 0 voltios. Entonces, me parece interesante que pensemos, ahora podemos pensar al Arduino como una fuente de tensión que puede estar en 0 o en 5 voltios, una de sus salidas. ¿Sí? Para los fines de esta materia, de este modulito, nos es útil eso y después ya vamos a ver muchísimo más del Arduino, cómo programarlo, cómo trabajarlo, cómo conectar a internet del SP32, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para estos fines de esta parte, estaría bueno que lo pensemos así y nos empecemos a familiarizar con los términos. Entonces, bueno, una primera práctica que podrían hacer mientras ven el video es, se propone hacer un sistema de alarma para cuidar su hogar con Arduino Uno. Ustedes podrían hacer con Arduino Uno un sistema de alarma. Al detectarse movimiento con un sensor en el patio de su casa, que ya vamos a ver qué es sensor, cómo se conecta, cómo se programa, por ahora nos abstraemos de eso. Entonces, al detectarse un movimiento, se desea prender una lámpara que puede modelarse como una resistencia de 250 ohms. Al Arduino, a su vez, lo modelará como una fuente de tensión, que tendrá 0 voltios si la lámpara está apagada o 5 voltios si la lámpara debe estar prendida. Entonces, se pide dibujar el esquema circuital y calcular la corriente y la potencia del circuito. Y después hay una aclaración. Dice, sabiendo que el Arduino puede entregar solo 40 miliamperes en cada una de sus salidas, es decir, cada una de sus salidas puede ser una fuente de 5 voltios, que puede entregar solo 40 miliamperes, no más que eso. No le pidas más que eso porque puedes tener problemas. Entonces, determine si es posible hacer esta conexión sin correr riesgos para el microcontrolador, porque si nos pasamos lo podemos quemar. Entonces, el esquema circuital podría ser este: un Arduinito positivo en el pin 13, negativo, GND, tierra. Nos vamos empezando a familiarizar con los conceptos. Y el esquema realmente circuital, si quieren, desde el punto de vista de la teoría de circuitos, tenemos algo equivalente a esto, sería una fuente de 5 voltios, una resistencia de 250 ohms y una corriente que vale 5 voltios sobre 250 ohms, es decir, 20 miliamperes. Ok, 20 miliamperes. Dijimos que el máximo era 40, entonces es una conexión segura para el Arduino. Es una conexión que puede manejar en principio. Bien, sigamos adelante y estos son los ejercicios que le quedan a ustedes. Se propone mejorar el sistema de alarma para el cuidado de su hogar diseñado en el ejercicio anterior. Ahora, detectándose el movimiento con un sensor en el patio de su casa, se desea prender una bocina, una alarma.
para que suene intensamente si se detecta un intruso. Se dispone de dos bocinas, una de 100 ohms, una que es como una resistencia de 100 ohms, y otra de 300. Dibuje el esquema circuitario en ambos casos y calcule la corriente que circulará, sabiendo que el Arduino puede entregar 40 mA, elijan cuál es la más apropiada. Bueno, un ejercicio 2 nos dice que se propone mejorar aún más el sistema de alarma para cuidar su hogar y además ahora queremos conectar más cosas, queremos conectar luces que se puedan prender desde el Arduino. ¿Qué pasa? Queremos conectar entonces. No sé si soy claro. Queremos conectar la bocina y queremos además conectar luces del ejercicio 1, del ejercicio anterior, estas luces que tenían 250 ohms. Y nos dice, el Arduino, este Arduino acá, si bien yo les dije que podía entregar 40 mA en cada una de sus salidas, hay otra restricción más, que es en la suma de todas, no puede entregar simultáneamente más de 250 en un momento. 200, perdón, más de 200 miliamperes en un momento. Entonces, podemos entregar en 40 por cada una, pero en simultáneo no podemos estar entregando más de 200. Y la pregunta es, ¿cuántas lamparitas le podría yo conectar de estas que vimos acá al principio, sumando a la bocina que vieron recién, si eligieron la de 100 o la de 250, cuántas de estas lamparitas podría sumar, sabiendo que no puedo tener más de 200? Bien, ese es el caso del Arduino. El SP32 es un primo del Arduino, de otra marca, que sus salidas ya no son de 5 voltios y de 0, son de 0 y 3,3 voltios. Por ejemplo, acá tenemos una fuentecita de 3,3 o salidas que podemos configurar en 0 o 3V3, 3,3 voltios. Entonces hay algunos ejercicios pensados para el SP32 muy similares al anterior, pero pensados con el SP32. Les los invito a leerlos, tienen la presentación a su entera disposición, deben leerlos, resolverlos y eventualmente, si quieren, lo podemos ver en el foro o bien la clase que viene vamos a partir de un mini resumen de este ejercicio. Para el caso, este ejercicio está muy interesante, perdonen que lo estoy leyendo con ustedes. Para el caso de este ejercicio está bueno ver que dice, tenemos el SP32 que es de 3,3 voltios la salida. Cuando la prendemos, nosotros queremos alimentar un dispositivo que necesita 2 voltios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo puedo modelar como dos resistencias, pueden ser dos resistencias en serie, y que en una caiga 1,3 voltios y que en la otra caigan 2 voltios. Y entonces cuando esté encendido solamente va a haber 2 voltios. Entonces me pide diseñar efectivamente esta resistencia para tener sobre esta otra una caída de 2 voltios. Bueno, acá les da alguna ayudita y les propone a ver si lo pueden hacer. Si se complica, nos mandan en el foro. ¿Dónde preguntar sobre esto? En el foro. El foro de esta semana, foro 1, ahí todo lo que necesiten estamos a disposición. Después, ejercicio 5, ya es un poquito más complejo. Me dice que debe tener 4 motores y algunas resistencias, un circuito un poquito más complejo, que van a tener que resolver. Bueno, ¿por dónde empezaría yo? Bueno, puedo resolver esta maraña de resistencias como una equivalente, ¿no? Resuelvo este paralelo, la sumo a esta en serie, sumo esta en serie, todo este equivalente resuelvo el paralelo con esta, y si lo veo de afuera, es decir, si yo corto los terminales acá y acá y veo desde afuera este circuito, lo puedo modelar como una resistencia equivalente a todo eso. Sé que en ella se desarrollan 12 voltios, puedo calcular la corriente. Una vez que calculé la corriente, sé que esa corriente se divide en este nudo, en esta rama, perdón, y en esta rama. Entonces puedo aplicar ley de Kirchhoff de corriente, ley de Kirchhoff de tensión, y así resolver el ejercicio. Se los dejo, son un poquito más complejos estos ejercicios, se los dejamos de tarea y los retomamos, en todo caso, en la clase sincrónica, virtual sincrónica, de la clase que viene. Este ejercicio es muy similar, y hasta acá llega este segundo encuentro asincrónico, dejándoles un poco la pelota de su lado de la cancha, invitándolos a resolver toda esta práctica y obviamente invitarlos a la clase que viene, que nos vemos más pronto que tarde. Muchas gracias, hasta luego.